ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es martes y como ya algunos conocen, saben que es martes de estudios de libros poéticos. Ya finalizamos el libro de los Salmos y ahora nos toca leer el próximo libro, que es el libro de los Proverbios. En la sesión anterior estuvimos hablando, meditando un poco sobre la introducción de este libro, y dado que no nos alcanzó el tiempo para hablar sobre las bases principales de este libro para poderlo entender cuando entremos a profundidad, entonces hoy seguiremos hablando sobre esa introducción básica del libro de Proverbios. Así que sin más preámbulo, vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder entender estas palabras, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Solo por poner en contexto sobre este libro, estuvimos hablando que si había algún versículo clave en todo este libro, sería Proverbios 1, verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Rápidamente podemos identificar dos grupos que habitan en la tierra, dos escuelas que definen a la humanidad. Uno, que son los sabios, y otros, los insensatos. Los sabios aprecian el consejo del Padre y le temen. No se habla de un temor de miedo, sino que tienen mucho cuidado para cumplir aquello que el Padre está mandando. Pero están los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza del Padre, dando a entender con todo esto que para ellos no es de gran relevancia creer en un Dios, que no es de gran relevancia obedecerle y cumplir lo que ha mandado, sino que para ellos su Dios son ellos mismos. Y esto es de hecho el comienzo de la insensatez, pero también de la desobediencia y de la necedad. Y la misma palabra nos advierte sobre las consecuencias que llegarán para estas personas, y es de juicio, es de castigo y privación de las cosas hermosas que Dios tiene para aquellos que les obedecen. Siempre vamos a encontrar estos dos tipos de personas en la palabra de Dios, en la humanidad, etc. Y por más que algunas personas no logren aceptar, le cueste entender el carácter de Dios, Dios siempre va a premiar a aquellas personas que operan sabiamente en la sabiduría de lo alto para ser guiados y ser obediente. De hecho, cuando leemos Mateo 25, ahí encontraremos un verso que dice que Él apartará a los cabritos a un lado y a las ovejas al otro. Obviamente, Dios no hace acepción de persona. Él ha abierto la sabiduría, el conocimiento, las bendiciones, la salvación a todos, sin excepciones. Pero ha sido el ser humano, como ya hablamos, por su insensatez, quien le ha rechazado. Entonces, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tienen las mismas personas que han tomado su propia decisión. También estuvimos hablando de la veracidad de los proverbios y que no se contradicen entre sí, porque la misma palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que a diferencia de los proverbios de los seres humanos, estos proverbios han sido revelados desde la misma sabiduría del Padre para nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos, para dirigirnos en este mundo tan complejo, tan difícil, tan estrecho, pero que con estos consejos, poniéndolo en práctica en nuestras vidas, tendremos resultados positivos. Ya hemos también mencionado que los proverbios en sí, no todos son bíblicos. Hay unos que han sido creados por la humanidad. Por eso hacíamos la aclaración en la sesión pasada de que muchos de los proverbios fueron escritos por Salomón, pero otros, creyendo que fue Dios quien intervino en la vida de ciertos individuos, fueron tomados y transcritos por Salomón, modificados
para que llegaran de una manera muy clara a nuestras vidas. También tomamos una cita básica que está en el primer capítulo de Proverbios, que nos muestra toda la intención del Señor a través de estos escritos, que de verdad, lo digo de todo corazón, que es muy necesario que prestemos atención, que guardemos cada consejo que Dios nos entrega a través de estos proverbios, porque ya hemos dicho que todos estos proverbios expresan verdad en cortas palabras directas y concisas. Entonces allí en el capítulo 1 del verso 1 en adelante nos dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, es lo primero. Para conocer razones prudentes necesitamos tener prudencia. Creo que es una de las áreas en las cuales más debemos trabajar. Tal como nos representa el Padre a través de la palabra, nos dice que somos ovejas y sabemos que las ovejas son un poco torpes, son ciegas, son muy imprudentes. Por eso el Padre sabe la necesidad que tenemos de esta palabra. Otra cosa que nos dice el verso 3, y es para recibir consejo de prudencia, pero además de prudencia, justicia, juicio y equidad. La mejor manera de poder nosotros operar en justicia es llegando al conocimiento de ella. De saber actuar en juicio y en equidad es a través de la palabra. Por eso siempre he dicho que cuando un líder toma como una plataforma principal, como una base, la palabra de Dios será la mayor garantía de que esta persona pueda operar en justicia y en equidad. De hecho, podemos notar cómo los primeros códigos civiles, sociales, para regir la humanidad estaban basados en la palabra de Dios. Pero podemos notar cómo, también entendiendo que nos acercamos a los tiempos finales, cada día quieren sacar todo lo que es de Dios, de la palabra de Dios, al punto que ya no podemos expresar al público en ciertos eventos la palabra de Dios y sus principios. Esto demuestra una vez más el estado en el cual se encuentra el mundo. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Por supuesto, la sagacidad en un mundo lleno de personas astutas, de sagacidad de la oscuridad, es una herramienta supremamente importante, al igual que la inteligencia y la cordura. Y aunque aquí habla de jóvenes, sabemos que puede estar hablando en un sentido de doble connotación, porque también aquellas personas que están en el peregrinar, cristianos que nacen como niños, pero que luego llegan a esa edad juvenil espiritualmente, entonces todos estos consejos los llevarán a una madurez espiritual. Y no está relacionado necesariamente con la edad del ser humano. Entonces, como primera conclusión del primer resumen, estos proverbios que el Padre nos entrega es para que haya en nosotros instrucción de sabiduría, razones para discernir, para adquirir instrucciones y prudencia en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para tener sagacidad y para dar inteligencia y cordura. Podemos concluir entonces de aquí en adelante que el propósito al utilizar Dios los proverbios es con el objetivo de ayudarnos, para tener habilidades tanto físicas como mentales, para promovernos o caminar en nuestra vida como cristianos. Ahora todo este proceso de aprendizaje llevado de la manera correcta culmina con una gran recompensa, que de hecho el mismo Señor nos los habló en múltiples pasajes. Entonces, ser personas llenas de sabiduría siempre tendrán las herramientas para poder enfrentar cada demanda que la vida nos presenta. Uno de los grandes fundamentos de estos proverbios es enseñarnos a nosotros como seres humanos que llegamos a este plano terrenal y que llegamos con tantas preguntas, es de mostrarnos realmente cómo funciona el mundo. A veces nos quedamos tan impresionados de cómo Dios tomó detalles a través de estos proverbios, de hablar de cosas tan, de pronto, tan sencillas, o de cosas que no nos podríamos imaginar, como hablar de la sexualidad, de cómo criar a los hijos, de cómo conducirnos en el matrimonio. Esa es la intención. Y es que apenas lleguemos al mundo, entregarnos un manual que si lo leemos, que si meditamos en él, podemos conducirnos de la mejor manera y en bendición, que es lo más importante.
teniendo en cuenta que cada decisión que tomemos contraria a estas instrucciones que el Padre nos está entregando a través de los proverbios traerán consecuencias, porque este es el propósito del Padre en dejarnos estos consejos, y es de que no entremos en maldición. Ahora, esta palabra sabia por sí sola, si nosotros no la logramos entender, quedará simplemente como palabra sabia. La intención del Señor es también llevarnos a través de su Espíritu Santo a reconocer y a entender la sabiduría que en ella hay. Por eso el verso 2 que leímos hace poco dice: para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Hace poco estuvimos hablando un tema supremamente importante, y es que la sabiduría y la inteligencia humana no son lo mismo. Por eso estos proverbios nos enseñan lo que verdaderamente es sabio. Ahora, esta palabra de sabiduría la encontramos en diversos versos de la Biblia, pero en muchos de ellos encontramos diversas connotaciones. Por poner un ejemplo, aquellas personas que ejercieron como sastres y confeccionaron la ropa de los sacerdotes, se le conoció como hombres llenos de sabiduría. Obviamente en la parte de la arte, pero también vemos cómo Dios llenó de sabiduría de lo alto a Salomón para tener la capacidad de saber juzgar bien, para dar un veredicto tal como sucedió con aquella madre que se disputaba con otra mujer que decía que el hijo era de ella. Pero podemos notar que una de las grandes razones por la cual Salomón pide sabiduría a Dios es para tener habilidad de cómo dirigir una nación, de cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, sabiduría para saber cómo funciona la vida. Y entonces, entendiendo estas cosas, saber cómo responder de la manera apropiada y justa o hábil. Esto nos ayudará a vencer muchas batallas en el campo terrenal y en el campo espiritual. Entendiendo todo esto, nos damos cuenta que entonces la sabiduría de Dios en nuestra vida es una herramienta supremamente importante para poder desarrollarnos en nuestro propósito profético. Por eso el Proverbio 9, el cual leímos la sesión pasada, nos reitera que uno de los grandes principios para el ser humano debe ser la sabiduría. Pero a diferencia de toda la sabiduría que ya hemos hablado, esta sabiduría que nos expresa el verso 9 es el del temor al Señor. Tener la capacidad de reconocer su grandeza, que Él fue el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Tener la capacidad de aceptar sus palabras, sus leyes y mandamientos, decretos que ha establecido para nosotros, para que estemos bajo un excelente equilibrio. Entonces, de esta manera todas las cosas puedan fluir a favor nuestro. Por eso precisamente en Proverbios capítulo 3, 19, enfatiza sobre esto. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Quién lo hizo? Nuestro Padre Dios. Es un buen principio empezar reconociendo esta sabiduría de lo alto. Ahora, entrando en otra área también importante, necesitamos comprender la forma, la intención, cómo dirigió cada uno de estos proverbios, que haciendo honor a esta sabiduría nos los entregó de una manera estructurada, literaria, basadas en estrofas formadas por lo general en dos oraciones de manera paralela y que están generalmente relacionados entre sí, a lo que muchos estudiosos le han llamado a esto paralelismo. Todo esto de acuerdo a la poesía hebrea, la cual, investigando, podemos llegar a la conclusión de que las poesías hebreas, a diferencia de las nuestras, la de ellos no son con rima o métrica, sino que las poesías de ellas consisten en estar estructuradas con paralelismo de ideas. Voy a mencionar 4 formas de paralelismo de una manera rápida y concisa para tener este entendimiento que será crucial para entender cada uno de estos proverbios. El primer paralelismo es el sinónimo, que consiste en que la segunda parte expresa lo dicho en la primera, es decir, expresar la misma idea con diferentes palabras. Voy a poner un ejemplo. Aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Podemos notar cómo la segunda parte
reafirma en el mismo sentido lo que viene diciendo la primera parte. Otro ejemplo está en el capítulo 2, verso 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Nuevamente, el otro paralelismo se conoce como antitético o de contraste. Ya usted se imaginará que no es más que una verdad que está expresada en la primera cláusula, la primera parte, y en la segunda parte se refuerza con contraste con la verdad opuesta. Voy a ponerle un ejemplo. En el capítulo 13, verso 9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Notamos rápidamente cómo la segunda parte contrasta con el objetivo de la primera parte. O sea, si hace lo justo, esto traerá bendición para ti, mas si opera impíamente, la luz de Dios se apartará de ti. Tremendo, ¿no? Otro ejemplo de un paralelismo de contraste lo podemos ver en el capítulo 10, verso 1. De hecho, el título de este pasaje dice: contraste entre el justo y el malvado. Dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nuevamente podemos ver ejemplificado este tipo de paralelismo. Esto es bueno poderlo entender para darnos cuenta cómo pensaba el judío para transcribir la parte poética. Por eso siempre he dicho que para llegar al conocimiento de la palabra necesitamos tener claro el contexto, la cultura, porque de esta manera podemos llegar profundamente a la intención del verso. Todas las personas no somos iguales, todas las culturas no nos expresamos iguales, y en este caso, a diferencia de nosotros que hacemos rimas con las poesías, ellos simplemente la enfrascan en el sentido paralelo. Y ya hemos mencionado dos tipos de paralelismo. Ahora el otro es el sintético, que se trata que en la segunda parte continúa el desarrollo del pensamiento de la primera parte. Por poner un ejemplo, Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí notamos rápidamente cómo la segunda parte termina de concluir la idea de la primera parte. Ahora mencionemos el último paralelismo, que es el emblemático. Y este consiste en que una línea ilumina el significado de la otra por medio de metáforas. Otro ejemplo, Proverbios capítulo 10, verso 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Notamos que está buscando una forma de hacerse entender y entonces utiliza ejemplos metafóricos para llegar a la conclusión. Nota usted cómo cada verso se identifica con una estructura que se usa a modo de enseñanza para que el oyente pueda llegar a la conclusión. Y podemos entender esta forma de estructura porque somos personas diferentes y seguramente en cada ejemplo de estos que pusimos de paralelismo puede identificar a cada persona en su acción y también en cada persona para interpretarlo. En palabras simples, habrán algunas personas que les quedará más fácil entender el consejo, por poner un ejemplo, a modo de metáfora. Entonces, para ir cerrando y ya generalizando un poco el bosquejo de este libro, se encuentra dividido en 5 partes, para ser bien exacto, y cada uno con una temática. Del capítulo 1 al capítulo 9 nos está hablando sobre la sabiduría y la vanidad contrastada. Del capítulo 10 al 29 nos habla de proverbios de Salomón, escritos y organizados por él mismo. La parte 3 nos habla de también proverbios de Salomón, pero en esta ocasión proverbios que fueron ordenados por colaboradores de Ezequías, quien reinó en el año 729 al 686. La cuarta parte nos está hablando de el oráculo de Agur, que es un sabio desconocido, pero cuando entremos en materia vamos a entender un poco más sobre este sabio. Y la quinta parte nos habla sobre los proverbios de una madre a Lemuel, que se cree que era Betsabé, la madre de Salomón. Entonces, sin más preámbulos, mis queridos amigos, hermanos, lectores, oyentes, damos por culminado la introducción de este libro hermosísimo de sabiduría y conocimiento, de instrucciones para cada uno de nosotros, para saber cómo debemos desarrollarnos en este mundo. Ya la próxima semana, entonces, entraremos en materia en el capítulo 1. Espero que toda esta introducción haya sido de gran bendición para ti. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara
a tus pies.